Bien. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Ayer no me quedó de todo claro la última parte de sí, solo sí. El sí, solo sí. Va. Vamos a retomarlo. Entonces, estábamos construyendo las tablas de verdad. La última fue la sí, solo sí, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestras dos proposiciones. Entonces, el sí, solo sí justamente lo que es un doble condicional, ¿sí? Entonces, aquí si nuestra tabla de verdad, nuestros valores verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, lo que vamos a hacer para el sí solo sí, como es un bicondicional, es necesario y suficiente que pasen las dos cosas. Es decir, que el sí solo sí es equivalente a que pase lo que le llamamos la ida. Pasa. Hola, es que me equivoqué de salón. Si quieres ponle pausa y acomoda. Ah, ok, sabes. No, más bien para hacerlo con grupo. ¿Ahí quedó? Pues pasa un poco. Pero los profes sí. Yo también, yo me seguí. Ah, bueno, yo sí fui hasta allá. Sí, ¿te vas a quedar o? No, ahorita ya me voy. Me lo devuelves a las 11. Sí, sí. Sale. Vamos. Súper, bueno, bicondicional, tenemos una I, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que tiene que suceder la ida y tiene que suceder el regreso, lo que le llamamos así, ¿no? Entonces, en palabras, ida y regreso. Como muy coloquiales, tenemos esas dos, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que para que una I sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas, ¿no? Entonces, ahora nuestra proposición no se llama P solita, sino que nuestra proposición se llama P implica Q y se llama Q implica P. Entonces, tenemos que ver cuándo esta implicación es verdadera. Esa la hicimos ayer. Esta implicación es verdadera cuando mis hipótesis son verdaderas y mi conclusión es verdadera, ¿no? Es verdadera cuando nuestras hipótesis son falsas, es lo que decíamos, ¿no? O sea, si es falso implica lo que sea. Entonces esto es verdadero, verdadero. Y segundo caso que le decíamos esas promesas falsas, es el único caso donde la implicación va a ser falsa, ¿va? Vamos a hacer lo mismo con el regreso. Ajá. Entonces, en el primer caso, tengo ahora mis hipótesis, es la proposición solita. Entonces, Q es verdadera y mi conclusión P es verdadera. Entonces, en este caso, también es verdadera. Si es falsa mi hipótesis y mi conclusión es verdadera, Es verdadero. es verdadera. Si es verdadero mi hipótesis y es falsa mi conclusión, tengo la promesa falsa. Entonces, este es falso. Y si es falso, la hipótesis es verdadera la implicación, ¿vale? Entonces ya tenemos qué es lo que sucede en la ida y en el regreso, y en el bicondicional necesito ver el conectivo I, ¿vale? Entonces el I pues solo es verdadero cuando es verdadero ambas cosas. Eso quiere decir que aquí este es verdadero y todo lo demás es falso, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra tabla de verdad de nuestro sí solo sí, este es, pues, es equivalente a este, ¿no? Verdadero, verdadero, y en todo lo demás es falso, ¿no? Entonces, aquí lo que acabamos de, bueno, es la tabla del sí solo sí, ¿va? ¿Queda un poquito más claro? Vale.
Bueno, vamos a aprovechar lo que vamos a hacer es ver nuestras tablas de verdad de las negaciones. Ajá, generalmente, cuando nos están dando una clase, ya a lo mejor ya tuvieron una clase bien de cálculo, de geometría, ya les dieron definiciones o ya empezaron a demostrar algunos teoremas, ¿no? Entonces, como reflexione ahí, vean cuál es la estructura del teorema, ¿no? Entonces, generalmente van a tener un sí, solo sí, o las definiciones que están escritas de manera positiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué definiciones han dado ahorita? Un cálculo de geometría. Conjunto. Un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Bueno, ¿qué es un conjunto? Grupo de elementos que comparten como características. Un grupo de elementos que comparte características en común, ¿no? De ahí, ¿ya les definieron su conjunto? No. ¿No? Ok. Vamos a definirlo, nada más para ver la estructura de la definición, ¿vale? Entonces, todavía no entramos a conjuntos, vamos a trabajar conjuntos, pero solo quiero ilustrar esto. Definición. Sean A y B conjuntos. Diremos que A es subconjunto de B. Si todo elemento de A pertenece a B, ¿sí? Y como simbolitos, el subconjunto, vamos a decir que A es un subconjunto de B, ¿no? Entonces es como un menor igual, pero en lugar de tener como esta como B, es como una C, ¿no? Entonces, así como el menor igual, la rayita de abajo nos está indicando que estos dos conjuntos podrían ser iguales. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver un poco la estructura. Tenemos este sí. Cuando estamos trabajando definiciones, este sí, en realidad lo que nos está representando es un bicondicional. Generalmente colocamos solamente una implicación porque es la que es necesaria para poder definir nuestros conceptos. ¿Cuál es nuestro concepto aquí a definir? Que hay un subconjunto de grupo. Ajá, el concepto como tal, estrictamente hablando, es un subconjunto, ¿sí? ¿Cuál es nuestro contexto? Pues nuestro contexto es la teoría de conjuntos, ¿no? Lo que estamos relacionando a través del concepto subconjunto es el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? ¿Cuál es el concepto principal? Subconjunto, ¿sí? ¿Qué necesito para definir un subconjunto? Aquí viene este implica. Sí, todo elemento, y vamos a ver que este todo, en realidad se le llama un cuantificador, cuya notación es una A invertida, ¿sí? ¿Cuál es la intuición que les dice de cuál es la importancia del cuantificador? ¿Qué hace un cuantificador? Contar. Contar, de alguna manera, ¿sí? ¿Qué está aquí contando? Todo, ¿no? Entonces, si lo vemos, ayer veíamos, ¿no? O sea, si tenemos nuestra bolsita de conjunto, nuestra bolsita de un conjunto A, B, C, D, estoy contando todos los elementos que hay aquí, ¿sí? Entonces, si estoy diciendo todo, eso quiere decir que estoy pensando en el A, estoy pensando en el B, estoy pensando en el C, estoy pensando en el D, ¿sí? Si yo digo todo número natural, pues también estoy considerando todos sus elementos. Ajá, el 0, el 1, el 2, así, etc. ¿Sí? ¿Me olvidé del 5? No, porque estoy diciendo todo. Ajá. Entonces, bueno. Y ya viene, todo lo que viene después es justo lo que necesito para definir lo que es un subconjunto. Todo elemento de A tiene que pertenecer al B, ¿sí? Por eso los diagramas, cuando estamos trabajando subconjuntos, nos dice, bueno, si ese es mi conjunto, vamos a suponer que ese es mi conjunto B, pues todos los elementos de A tienen que estar en B, ¿sí? Por eso lo metemos, ajá, porque ¿quiénes son los elementos de A? C y D.
¿todos los elementos de A están en B? Sí. Ajá. Porque, digamos, si yo quito esta bolsita, pues siguen estando en la bolsita roja. Ajá. Entonces, ahí nada más es un ejemplo de una definición cuya estructura principal, como está redactado, es una P, implica Q. ¿Sí? Que en nuestra P estamos definiendo su conjunto y la condición, no, al revés. P es lo que yo necesito, es nuestra hipótesis, es todo elemento de A pertenece en B. Ajá. Entonces le voy a poner todo esto en nuestra P, ¿sí? Es lo que necesito, son mis hipótesis. Y la conclusión que es ser un subconjunto, ¿sí? Entonces, generalmente cuando tienen un sí, todo lo que viene después de la sí es nuestra hipótesis, es lo que yo necesito para llegar a una conclusión, ¿sí? Las definiciones, nuevamente les comento, es un sí, solo sí, si vale el regreso. Ajá. Generalmente ponemos lo que necesito. Ajá. Y hay una implicación que está ahí todavía como escondidita. Por eso las definiciones, ustedes, pues si tienen todo elemento pertenece a B, entonces es un subconjunto. Si es un subconjunto, entonces todo elemento está aquí, ¿sí? Entonces sus definiciones, aunque solamente explícitamente esté un sí, es un sí solo sí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estructura de este enunciado? Es un sí solo sí, ¿va? Ahora, otro ejemplo. Si X es igual a 2n más 1, por ejemplo, por n número natural, entonces X es impar, ¿sí? Entonces aquí, de manera muy clara, vemos que la estructura de este enunciado es P implica Q, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo si es verdadero o falso, simplemente estoy diciendo la estructura de este enunciado es una implicación. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la definición? Como de objetivo, sentido. Pues, no sé si, por ejemplo, pueden existir números negativos impares o algo así. Sí, claro, menos Sí, uno. o sea, sí, entonces no son naturales porque son negativos. Y entonces Digamos, no se da el- ajá, podemos tener una versión más general. Aquí voy a dar como la ayuda porque creo que está difícil lo que estoy buscando con mi pregunta. La definición, ustedes pueden usar la definición, ¿no? La utilizan para demostrar algo, ¿vale? Esta es una proposición. Una proposición es un enunciado que es verdadero, pero que está acompañada de una demostración, ¿sí? Las definiciones no las demostramos, ¿sí? Las proposiciones, los teoremas, los lemas, los corolarios, sí los demostramos. ¿Qué es una demostración? Un argumento en el cual ustedes van a construir para que ese enunciado sea convincente. Es decir, es un argumento para que ustedes digan, esto sí es verdadero, ¿sí? Que puede ser más general, efectivamente, como dice su compañero. En lugar de los naturales yo puedo poner enteros y poner números enteros negativos. Impares negativos, perdón. Sí lo puedo hacer. Pero ese también es una proposición. Ajá. Si son enteros es una proposición más general porque abarca un conjunto más amplio, ¿sí? ¿Cómo demostrarían eso? Por inducción, ajá. Uy. Uy. Bueno, vamos a ir a la Bueno. intervención. También podríamos llevarlo por contradicción, ¿no? Haciendo que n tome el valor de 0 Ok. y implicando que no es impar. Vale, tenemos métodos de demostración y me dijeron inducción, contradicción. Bien, vamos muy bien. Voy a comentar algo más. Si X es un número impar, entonces tiene esta forma. Es decir, aquí estoy diciendo que la ida es verdadera, ¿sí? ¿Qué pasa con el regreso? ¿El regreso es verdadero o es falso? Es Pues también es verdadero. Es lo que decía yo en ese caso, o sea, si X fuera negativo, que todavía puede ser impar, o sea, en teoría un número negativo no puede ser
2n más 1 porque n sería natural, entonces sería positivo y 2 por positivo pues es positivo más 1 también sigue siendo positivo, entonces no puede ser x, no, que fuera negativo no podría ser un número positivo. Voy a escribirle a su compañero. Aquí dice, el regreso, dice él, es falso porque yo puedo tener x igual a menos 1, ¿sí? ¿Y cuál sería la forma de este número? Si yo me voy de este lado, si yo lo quiero expresar como un número impar, ¿qué valor tendría que ser n para que sea igual a menos 1? En ese caso particular. Negativo 1. Si yo tengo No, menos 1, te va a eso dar es igual a uno menos positivo. 2 más 1, y eso es igual a menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en este caso sí es cierto, ¿no? O sea, si yo tengo x menos 1, entonces lo puedo expresar de esta forma, pero ¿qué es lo que sucede? Que el entre paréntesis menos 1 pues no es natural. Exactamente, no pertenece al conjunto de los números naturales. Ajá. Ahora, aquí hay una pequeña ambigüedad. Si yo coloco un todo número impar, entonces se escribe de esta forma, entonces claramente es falso, ¿sí? Porque recuerden, si yo estoy colocando el todo, estoy cuantificando, ajá, estoy considerando todos y cada uno de mis elementos, ¿sí? En particular, puedo considerar el número impar menos 1, y este no satisface esta parte. Ajá. Entonces es ahí donde viene nuevamente lo que decíamos, no sé si ayer o ayer, que era el contexto es bien importante. ¿Dónde estoy trabajando? ¿Cuál es mi conjunto de trabajo? Los naturales. ¿Sí? Esa es una. Y otra que estamos aquí como ya visibilizando es el cuantificador todo. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Va? Entonces, no me estoy metiendo todavía en demostraciones, estamos viendo nada más como estructuras. ¿Vale? Y si quisiéramos también delimitar x, ¿cómo se escribiría? Como x todo número impar. No, que x solo pueda tomar valor en los naturales. Todo número impar positivo. Ah. Entonces, este caso ya no lo consideras, porque ya le estás dando una condición más. Estás siendo más específico. Y en este caso sí es cierto. Es decir, solo sí. ¿Va? Entonces, aquí tengan, o sea, generalmente los teoremas de definición, los teoremas que están demostrando en clase ya les están dando como todo bello y hermoso. Ajá. Pero si ustedes tienen cuestiones como verdaderas y falsas, que tienen que pensar o algo así, sean muy cuidadosos. Ahorita nada más, ya estoy metiendo un cuantificador, que es un todo. Pero sí sean muy específicos, así como en qué estoy trabajando. Naturales, enteros, reales, ¿sí? Como el gran ejemplo que les daba de las ecuaciones. Por ejemplo, si yo pongo x cuadrada más 1 igual a 0, ¿tiene solución, sí o no? Pues depende Depende, esa sería la respuesta, depende. ¿Depende de qué? del conjunto que estás trabajando. Del conjunto. Si trabajo los números reales, No. no tiene solución. Si trabajo los números complejos, Sí. sí tiene solución. Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Vale. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Vale. Vamos a construir un poquito de tablas de verdad. Vamos a seguir con tablas de verdad. Recuerden que algo que he comentado, los conectivos lógicos nos están ayudando a formar nuevas proposiciones. ¿Va? Entonces, vamos a ver si yo tengo P y Q, para hacerlo más visual, pues vamos a repetir nuestra tabla de la I. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Nuestra I es verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿no? Es nuestro conectivo lógico más estricto. Falso, falso, falso. Pregunta, ¿cuál es la tabla de verdad de la negación? Ah,
Falso, verdadero, verdadero. Exacto, ¿no? Cuando estamos negando, cambian los valores de verdad. Como estamos trabajando en proposiciones, solamente hay dos opciones. Si no es verdadero, solamente le queda la opción de ser falso, ¿no? Y si lo estoy negando, aquí me quedaría verdadero o falso. Y todo lo que es falso se convirtió en verdadero. ¿Sí? Sencillito. ¿Qué pasa? Son diferentes, ¿no? Aquí estoy negando una I y aquí estoy tomando la negación de la P, la negación de la Q y la O. Ajá. Entonces, como estoy tomando las negaciones, en el primer caso, no P se convierte en falso, ¿sí? Y no Q se convierte en falso. Eso quiere decir que no P o no Q es falso. Porque es una O. ¿Cuándo la O es falsa? Cuando las dos son falsas. Cuando las dos son falsas. ¿Vale? Siguiente caso. No P es falsa. Y no Q es verdadera. ¿Vale? ¿Cómo es no Q o no P? Verdadera. Verdadera. Si alguien tiene dudas y necesita que escriba como aquí cómo quedan las negaciones, me dice, lo escribimos. ¿Va? No P, estoy en el tercer caso. Como P es falsa, no P es verdadera. ¿Sí? Como Q es verdadera, no Q es falsa. Eso quiere decir que tengo verdadero o falso. Entonces la O es verdadera. Ambas son falsas, entonces sus negaciones son verdaderas, entonces la O es verdadera. ¿Qué pasa con las dos tablas de verdad? Son iguales. Son iguales. Eso quiere decir que estas dos expresiones lógicas son equivalentes. Entonces, Es como una multiplicación. Es como una multiplicación. sí, estamos como distribuyendo la O en nuestras proposiciones y la negación de la I es la O. Entonces, vamos a ver un ejemplo de enunciado muy común en esto. Después vamos a ir profundizando, pero solo es como que darle un poco más de sentido a esto, ¿no? Ayer justamente mencionábamos la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a escribir nuestra definición de conjuntos, de unión. Entonces igual, ¿no? Vamos a colocar sean A y B conjuntos. Entonces, la unión, pues también es un conjunto. La unión de A con B es un conjunto tal que, entonces lo voy a poner como, estoy abusando un poquito porque esto todavía no lo formalizamos, pero quiero como mencionarlo, ¿no? Y como ya lo están trabajando creo que en cálculo, geometría, ahí. Entonces, ¿quién es la unión? Van a ser todos nuestros elementos tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Lo que decíamos ayer es, si teníamos nuestras dos bolsitas de conjuntos, lo estamos juntando en una gran O, ¿va? Entonces, bueno, aquí tenemos una O. Y la pregunta, si yo tengo esto, ¿cuál sería? Bueno, si me tomo un elemento aquí, estoy diciendo que está en la O, ¿no? Bueno, para aquellos que todavía no conocen los simbolitos, este es pertenece. Nuevamente les digo, cuando entremos a conjuntos voy a definir bien todo esto. ¿Qué querría decir que X no pertenece a la unión? No solo pertenece a un conjunto. Que solo pertenece a uno de los dos conjuntos, no a los dos. ¿Qué es ajeno? ¿Cuáles son las posibilidades? Vamos a dibujar. No hemos dibujado, ayer no dibujamos. ¿No? ¿Cuáles son las posibilidades de dibujar dos conjuntos? Ya vimos una, ¿no? Tenemos aquí A y B. Esa es una. ¿Qué otra posibilidad? Que intersecten o que estén totalmente separados. ¿Por ahí ya tienen otra opción? ¿Son todas?
bueno, P sea el más grande. O sea, ¿Al revés? Ah, sí. No sé si. Ok. O que ambos estén dentro de un conjunto más grande, ¿no? Ah, bueno, meterlo como. Ajá. ¿Sí? Ese todavía no lo vas a meter, pero Porque sí. uno de los ¿sí? conjuntos no existe. ¿No existen los conjuntos? No, que uno de los dos conjuntos simplemente no ¿Está está. vacío? Sea vacío. Ajá, entonces en lugar de decir que no existe el conjunto, es el conjunto vacío. Entonces, si no es vacío, porque tu idea está muy bien, entonces como dibujo sería solo colocar, por ejemplo, ese es un dibujo, ese es otro, ese es otro, ese es otro, y el otro dibujo es... Ah, el B no existe, ¿no? Pero más bien es vacío, entonces ¿cómo dibujo el vacío? Pues no hay nada. Entonces ahí, ¿no? Creo que esa es la idea, ¿no? Va, Sí, justo. perfecto. Ok, súper. Entonces, ¿quién es la unión? Si yo estoy juntando todos los elementos, la unión, en este caso sería todo esto. Aquí, pues, en realidad estoy considerando todo esto, la unión, todo esto, no importa si son ajenos, estoy juntando. Aquí sería B, aquí la unión sería el azulito, sería eso la unión, ¿sí? Ahora, ¿qué significaría que no está la unión? No pertenece Está en el conjunto universo. O no sé si no. Bueno, esta cajita, imagínate que no existe, solo fue mi separación de dibujo. Que está Sí, no, fuera, sí, está básicamente. fuera. Ajá. Entonces la idea de que está fuera justo quiere decir que no está ninguno de los dos, ¿sí? Si yo agarro este elemento X no está en la unión, quiere decir que anda por acá, ¿sí? Por eso es en el conjunto en universo. O está por acá, o está por acá, ¿sí? Porque recuerden que la O son todas las posibilidades posibles y la O es la más como flexible, pues lo vemos acá, siempre puede ser verdadera, casi siempre va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la negación de que un elemento no esté en la unión? Que no esté en ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo eso? X no pertenece a la unión, esto implica que X no pertenece a A y No pertenece. X no pertenece a B, ¿sí? Entonces vean cómo no sé, qué estructura tiene esto. Esa es una negación, ¿sí? Entonces, aquí, si nos fijamos en esta parte, sería como nuestra no P y no Q, ¿sí? Aquí la unión es una O, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es, estoy negando que pasa una O. No es cierto que mi elemento está en P o que está en Q. Esto es equivalente a que no pasa ninguna de esos, ¿sí? ¿Esa equivalencia lógica es esta? No, pero es otra. ¿No? Entonces, como tarea moral, si quieren hacerlo, después lo vamos a ver, encuentren un ejemplo de qué nos estaría representando esta equivalencia lógica, ¿no? Aquí lo vimos a través de la unión, que nos diría la intuición que serviría aquí. La intersección. Si no han visto conjuntos, no pasa nada, son de los que vamos a profundizar, ¿no? Pero más bien es como que quiero como marchar estas cositas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad de la equivalencia que está en azul. ¿Quieren que borre estas dos o la definición? la definición. ¿La definición? ¿Ya la puedo borrar? Va. ¿Listos? ¿Sí? Súper. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo con estas equivalencias son pequeñas demostraciones de lógica, ¿sí? Dos proposiciones son equivalentes, sí, solo sí, tienen la misma tabla de verdad, ¿sí? Entonces, esa es nuestra definición y estamos demostrando. Entonces, nuestra primera proposición es que estas dos expresiones
lógicas son equivalentes, ¿sí? ¿Cuál es la demostración? La tabla de verdad de cada una de ellas. Son equivalentes, ¿por qué? Porque la tabla de verdad de ambas son iguales, ¿sí? Y que deben ser iguales, que cada una de sus valores de verdad son iguales, ¿no? En cada caso, ¿va? Nuestra segunda proposición es que no es cierto que P o Q es equivalente a no P y no Q salud. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra segunda proposición. Vamos a demostrar que son equivalentes. ¿Sí? Entonces, tenemos una O. Sabemos que la tabla de la O es la más flexible en el sentido del único caso que va a ser falso es cuando los dos casos son falsos. Entonces, en este último es falso, ¿sí? Como la estoy negando, en el último caso es verdadero. Ahí está. En todas las demás, como tengo algún caso verdadero, en la tabla de la O, todas estas son verdaderas. Exceptuando la de hacia arriba, ¿no? Tiene algún caso verdadero. Pero La no O. por la negación se voltearía, Ah, sí, bueno. sino falso falso. Te me adelantas. No, está bien, está bien. Sí, o sea, en la tabla de la O todas estas son verdaderas. Como estoy negando, todo esto va a ser falso. ¿Va? Entonces, falso, falso, falso. ¿Vale? Súper. Siguiente. En el primer caso, no P y no Q son falsas. Una I es falsa cuando las dos son falsas. O bueno, cuando al menos hay una. Entonces, primer caso, falso. Segundo caso, no P es falso y no Q es verdadero. El I, esto es falso. ¿Va? Y por último, nuestra no P es verdadera y nuestra no Q es falsa. Entonces, en nuestra I, esto es falso. Y en el último caso, no P es verdadero y no Q es verdadero. Eso quiere decir que nuestra I es verdadera. ¿Sí? Entonces, conclusión, como esas dos tablas de verdad son iguales, entonces estas expresiones son equivalentes. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Eso sirve como método de demostración o no? Eso es una demostración para estas expresiones lógicas. Sí. Yo me perdí un poquito en cómo hizo el no P o Q. Vale. Bueno. Voy a borrar esta columna para colocar la tabla de la O, porque a veces es más fácil tenerla aquí, ¿no? Entonces, la O es falsa solamente en este caso. Entonces aquí pongo falsa y todas las demás son verdaderas. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, como estás negando, todos los que son verdaderos se convierten en falsos. Porque directamente estás negando la tabla de la O. Ajá. Entonces, verdadero se convierte en falso, son estos tres, y el falso se convierte en verdadero. ¿Sí? Y acá sí vemos cómo se cambió cada uno de los valores de verdadero de y Q. Ajá, y la otra de Q. ¿Sí? Súper. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Súper. Bueno, esas dos pequeñas proposiciones que acabamos de mostrar, les recomiendo mucho que las tengan muy presentes, porque no solamente las vemos en lógica, sino también en conjuntos, ¿no? No solamente como la unión y intersección, sino también ahí vamos a ver algo que son las leyes de Morgan. Entonces, es prácticamente esto, ¿va? Entonces ahí sí tenganlo con esa atención. Va. Ya tenemos la tabla de negación de la I, de la O, nos falta el implica, ¿no? Entonces, no me lo he borrado esto. Solo porque a veces es más cómodo y a veces
a varias personas, sobre todo estudiantes que son chiquitos, les fuerza mucho el cálculo mental. Es muy bueno, yo soy muy mala haciendo cuentas, pero a veces sí es necesario escribir lo que están pensando porque tienen dudas o no queda claro, háganlo o hagan dibujos, ¿no? Entonces a veces yo lo que hago es mucho pues escribir todo, ¿no? Porque a mí me funciona, ¿no? Entonces eso nada más es un comentario. Bueno, recordando, ¿por qué? Porque nuevamente voy a escribir la tabla de elíptica. Entonces, este es verdadero, este es falso y los demás son verdaderos, ¿va? Negación, ¿sí? Entonces, la de negación, pues este se convierte en falso. Tenemos verdadero, falso y falso, ¿sí? Ahora, una de las grandes, bueno, que ya han estado mencionando es esta palabra por contradicción o, creo, no sé si alguien lo mencionó, tengo la impresión de que sí, contrapositiva, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con estas dos cosas porque sí nos funcionan para demostrar objetos, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Aquí lo único que hicimos es negar la implicación. ¿Cómo sería el enunciado? Aquí, si escribo el enunciado, tal cual P, entonces Q, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, si pasa P, lo vamos a escribir así. Si pasa P, entonces pasa Q, ¿no? Justamente lo que decíamos, si X es de la forma 2n más 1 donde n es natural, entonces X es igual, ¿no? Si pasa lo primero, pasa lo segundo, ¿no? ¿Qué pasa con este enunciado? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si no pasa P, entonces no pasa Q. Si no pasa P, entonces no pasa Q. Para que eso dijese, es un buen acercamiento, pero tendría que tener aquí la negación, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener No cuidado. pasa P, entonces Q. Digo, no. No es cierto que si pasa P, entonces pasa Q. Ajá, ¿sí? Si no pasa Q, entonces tampoco pasará P. Ah, mira, esta es otra. Vamos a ver. Lo que tú me acabas de decir es No de la CISO. es esta, ¿sí? Vamos a ver si son equivalentes, ¿va? Pero sí, efectivamente el enunciado, ¿cómo leemos esto? Es, no es cierto que si pasa P, entonces pasa Q, ¿sí? Entonces aquí incluso de manera muy natural, la negación está al inicio de nuestro enunciado, ¿sí? Lo que decíamos en algún momento que es el enunciado, pues es una estructura de palabras donde tenemos un sujeto, un verbo, un predicado, ¿sí? Aquí empezamos con una negación, ¿no? Nuestro enunciado, ¿no? Y es exactamente lo mismo que acá, ¿no? Entonces, el no es cierto es y ya después nuestro paréntesis que es tal cual nos implica, ¿va? Ahora, en el otro, antes de escribir la tabla de verdad, ¿cómo queda nuestro enunciado? Si no pasa P, si no pasa Q, perdón. No pasa P. Ajá. Entonces, ven, aquí, no afecta esta Q, ¿sí? Que es exactamente lo que tengo aquí. Esa negación afecta esta Q. Luego, tengo la implica. Entonces, no pasa P, ¿sí? Y esta no afecta esta P, ¿sí? Entonces vean que como enunciado, tal cual como lenguaje coloquial, parece que nos están representando cosas diferentes, ¿sí? Lo leemos de manera diferente. Aquí la pregunta es si son equivalentes. Vamos a ver. Ahora, si tenemos un no Q, primer caso, no Q es falso, falso implica lo que sea.
entonces es verdadero. Entonces ya acabamos. No son equivalentes, ¿sí? Entonces estas dos no son equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿esta quién es? Es la negación del implica. ¿Esta quién es? Es la contraposición. Y esta, vamos a ver. Siguiente caso. No Q es verdadero y este es falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la implicación allá? Falso. Entonces, como estoy poniendo verdaderos con rojito, vamos a ponerlo y este es falso. No Q. No Q, este es falso, implica lo que sea. Es verdadero. ¿Sí? Entonces aquí nos queda verdadero. Último caso. Verdadero y verdadero. 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 ¿Sí? De lo que observan en el salón, en el pizarrón, ¿qué puedes decir? Sí, es lo que me doy cuenta que, bueno, no del, sí del pizarrón, que P, ya me había dado cuenta, pero sí, P y Q es lo mismo que no Q, no Q. Debe ser lo mismo. Súper. Entonces, ¿quiénes son equivalentes? P implica Q, es equivalente a esta, ¿sí? Entonces, cuando vayan a demostrar, ahora sí, cuando lo vean en cálculo, en geometría o en este curso, es muy recurrente que en la implicación la transformemos en una contrapositiva, ¿sí? Entonces, no es equivalente a la negación de la implicación, ¿no? Las que sí son equivalentes son estas dos, ¿sí? Entonces, acá lo voy a poner porque es bastante importante, porque es muy recurrente que lo usamos, ¿no? Entonces, P implica Q es equivalente a no Q implica no Q. ¿No? Entonces, esas sí son equivalentes, ¿no? Entonces, esa sería nuestra tercera proposición. Y ya tenemos la demostración que es tal cual la tabla de valor. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a escribir un poquito ahí más porque es probable que también vengan tablas de verdad y solamente estoy escribiendo y diciendo cosas, pero también está la cuestión cómo yo lo escribo para entregar una tarea o un examen, ¿no? Entonces, si les decimos proposición, demuestra que estas son equivalentes, ¿qué tenemos que hacer? Dar el inicio de nuestra demostración, ¿sí? Entonces, generalmente yo digo que una demostración es como contar una historia. Una historia, su estructura general es un inicio, desarrollo y final, ¿sí? Entonces, demostración, ¿cuál va a ser nuestro inicio? Vamos a construir. Bueno, para demostrar que son equivalentes, veremos que sus tablas de verdad son iguales, ¿sí? Entonces, ese es nuestro inicio. Aquí tenemos nuestro inicio. El desarrollo, pues en este caso son las tablas de verdad que ya no voy a repetir. Ajá. Y empezamos nuestra conclusión. Desarrollo, aquí lo voy a poner, son las tablas de verdad. Y vamos a tener la conclusión. Entonces, generalmente, bueno, ahí puede ir cambiando también como de estilos, pero en este caso es como las tablas son iguales. Entonces, son equivalentes. O, ya pueden poner estos tres puntitos, significan por lo tanto, y pueden escribir el enunciado, ¿no? Entonces, ya cuando escriben el por lo tanto es como es el final, ¿no? Entonces, ahí más o menos sería la estructura general cuando estén escribiendo una demostración. Tienen que tener su inicio, su desarrollo y su final, ¿sí? A veces el desarrollo puede ser muy extenso o muy breve, ¿no? Todo depende.
¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Súper. Bueno, pues que tengan un bonito día. Gracias. Ahí me apoyan. ¿No sé? Sí. Ah, sí, disculpe.